vamos a pasar a una ponencia impartida por Luis Montero sobre experiencias en la docencia del vehículo eléctrico. Luis Montero es profesor y jefe del Departamento de Automoción del Instituto Alto Nalón, institución que lleva trabajando en el desarrollo de prototipos para la competición de la Shell Ecomaratón durante 20 años, con la evolución que ello conlleva, pasando de los primeros diseños y motores de combustión interna hasta los últimos prototipos desarrollados, por ejemplo, vehículo plug-in y vehículo de hidrógeno. Siempre integrando los proyectos, los conocimientos y el desarrollo analizados en la enseñanza reglada que se imparte en el Instituto Alto Nalón. Entonces, no, para pasar es el otro, para pasar estos dos y este para... Hola, buenos días a todos. Me presento, soy profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Alto Nalón, y es un poco el contrapunto de lo que estamos un poco viendo aquí, es decir, poner los pies en el suelo y poner los pies en la calle. ¿Qué significa esto? Significa realmente que las personas que en un principio van a arreglar nuestro vehículo eléctrico no es una persona que va a salir de aquí, es el punto de partida. Entonces, en un principio habría que definir dónde empezamos. Y yo creo que el punto de partida va a ser aquí, en un centro de formación profesional en electromecánica. Os cuento un poco la experiencia nuestra, porque somos un centro en el que impartimos ESO, bachillerato, formación profesional y el programa de cualificación profesional inicial. Lo que nos atañe a nosotros, la automoción, fuimos unos aventureros, los compañeros fueron unos aventureros, y desde hace 20 años, yo creo que echemos la vista atrás todos y nos pongamos hace 20 años, en el que se comenzó a desarrollar prototipos. Prototipos en un principio eran gasolina, pasaron a diésel, últimamente hemos desarrollado prototipos con pila de combustible de hidrógeno, y actualmente ahí estamos utilizando la pila de litio, vehículos plug-in, que es un poco lo que más se acerca a lo que estamos hablando. No dejan de ser prototipos, por supuesto, y están específicamente construidos para la competición de la Shell Ecomaratón, de eficiencia energética, de eficiencia de consumo. Un poco hablando del centro, nosotros impartimos 2 ciclos de grado medio, con referente a lo que nos atañe, electromecánica, que aquí tenemos en un primer curso los módulos que se enseñan, que se imparten, y un segundo curso donde podemos ver circuitos eléctricos auxiliares, sistemas auxiliares de motor, sistemas de seguridad y confortabilidad, y en el que, como podéis ver, no hay ningún módulo específico de vehículos eléctricos, que ese es el primer problema que nos encontramos nosotros. ¿Cómo podemos desarrollar los contenidos que estamos hablando cuando ya en nuestro currículum no aparecen determinados esos mismos contenidos que queremos enseñar? Ahí es donde se agradece los proyectos como el Extra, en el que desarrollan esos contenidos que luego nos llegarán a nuestras manos y tendremos el campo abierto para desarrollar todo este tipo de enseñanzas. Un poco, aquí vemos, y bueno, yo no tengo una presentación en condiciones, yo soy más de foto, para que veamos un poco lo que se hace allí, lo que se ha hecho durante todos estos años referente a vehículos eléctricos, que además me parece que es mucho más visual. Alumnos con bombas de combustibles, correas de distribución. Eso es el cuerpo de uno de los prototipos. Ahí al fondo veis la carrocería de uno de los prototipos. En este caso es un vehículo de gasolina. En cuanto al ciclo de carrocería, se trabaja todo lo que sería la estructura del vehículo, la carrocería, la superficie, el pintado, en un primer curso y en un segundo curso. Ahí estaríamos viendo cómo trabajan en la estructura, la recomposición después de un golpe de la estructura y el pintado de la carrocería. Bien, esto es como un instituto normal y corriente de formación profesional en electromecánica y en carrocería. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Nos hace diferente que nos hemos liado la manta a la cabeza, como si dijéramos, y nos hemos metido en desarrollar
prototipos para la competición. Los comienzos, ya os digo, este es el primer prototipo que hicimos, se remontan a 20 años atrás, en el que, sin unos conocimientos teóricos exhaustivos, decidimos desarrollar este tipo de tecnología. Todo comenzó con la participación en la Seleco Maratón. Aquí vemos, bueno, podéis apreciar que la indumentaria no es de ayer, es una indumentaria ya de hace unos años. Agradecer ante todo a los compañeros, sobre todo los que llevan más tiempo con el proyecto, no han podido estar aquí porque estamos en pleno apogeo, en pleno desarrollo de lo que es el viaje a la Seleco Maratón de este año, a Holanda. Hoy precisamente vienen a recoger todo el material y estamos inmersos en todo este tema. Competimos la semana que viene, para el que tenga tiempo y quiera meterse en internet, Seleco Maratón del 17 al 19 en Rotterdam. Podéis visitarlo, podéis consultarlo. ¿En qué consiste la competición? La competición consiste en desarrollar la mayor distancia posible con el menor gasto posible de combustible. En un principio los coches los utilizábamos, los prototipos eran de gasolina y diésel, y ahora se están empezando a desarrollar otras tecnologías como son los plug-in, el hidrógeno y solar. En nuestro caso trabajamos fundamentalmente por comodidad y por nuestros conocimientos con diésel y con plug-in. Hemos hecho pruebas de hidrógeno y las podréis ver, pero básicamente eléctricos y diésel. Aquí os voy a hacer un repaso de todo lo que es la competición, que es un poco lo que nos ha llevado a estar aquí, el poder hablar de haber realizado prototipos eléctricos. El desarrollo del prototipo, como veis, es meramente manual, utilizando un chasis, desarrollando unas carcasas. Este es otro tipo de prototipo, lo denominan Urban Concept, porque veíamos, o la competición o el entorno de la competición, veía que el prototipo era demasiado específico a prototipo. Querían algo que se pareciera más a la realidad. Es decir, yo no puedo meter en el prototipo anterior, no puedo meter ahí una persona y ponerla a correr por la ciudad o ponerla a andar por la ciudad. Había que hacer algo un poco más cercano a la realidad. Y se inventaron el Urban Concept. ¿Qué consiste el Urban Concept? Es otro tipo de prototipo, pero con unas especificaciones más cercanas a un vehículo. Ahora veréis que se parecen mucho a los microcar que están desarrollados, en el que te exige la competición pues que tenga un sistema de iluminación, de limpiaparabrisas, de intermitentes, de todo eso. En el desarrollo de este prototipo, como en cualquier desarrollo en el artesanal de cualquier vehículo, se hace primero un modelo, se pasa a la maqueta grande, se recorta, se sacan unos moldes, que en este caso fueron de fibra de vidrio los moldes, para desarrollar luego la mecánica de montaje. El pintado, todo está hecho en fibra de carbono y en panel de abeja de fibra de carbono. Y aquí sería un poco la competición. La competición de la Seleco Maratón se ha desarrollado en diferentes circuitos de Europa, incluso de América. En este caso es el circuito de Nogaro. Actualmente se está desarrollando en Ámsterdam, en la Joy Arena. Aquí es la chicha de nuestros clientes, de nuestros alumnos. Tienda de campaña, camioneta o furgoneta, como sea, y para allá. Ya veis que es evidente que si no hay una ilusión por desarrollar este tipo de proyectos, si no hay un compromiso por parte de todo el profesorado, por parte del alumnado, no se llega a ningún lado. La situación en la que nos encontrábamos era bastante precaria. Ahora hay proyectos de desarrollo que es de agradecer porque te evita tener que dormir en el suelo. Bueno, la competición básicamente consiste
en pasar unas verificaciones de todo tipo. Una vez que pasas las verificaciones, haces unas tandas en las que te exigen un mínimo de velocidad, en unos casos 25 km por hora, en otros casos 30 km por hora, y en el que ellos determinan, tienes un juliómetro en el que se determina el consumo que se realiza y la distancia que ha recorrido. Entonces, los promedios que salen, traduciéndolo a litros, para que nos entendamos, el ganador del año pasado, no sé si fueron 1.700 kilómetros con 1 litro de combustible. Entonces, en eso consiste básicamente la competición, en desarrollar prototipos que nos permitan afinar la energía y poder desarrollar esos prototipos. Bueno, evidentemente también tenemos chicas estudiando, cosa que se agradece, que no sea un sector tan masculinizado. Eso va cambiando, y se nota y se agradece. Ahí vemos prototipos, el desarrollo, los cambios que hay que realizar. Todo lo que conlleva la competición. El trabajo es muy arduo, una vez que te pones en ello es muy arduo. Es totalmente diferente a lo que supongo que estáis acostumbrados. Nosotros es llegar allí, hacer unas tandas y empezar a trabajar. ¿Cómo podemos afinar? Utilizar un motor de 400 vatios, un motor de 500 vatios, utilizar unos aceleradores o otros aceleradores para el desarrollo de esa pila o de ese motor. Se trabaja qué transmisión utilizamos, si utilizamos una catalina más grande, si utilizamos un piñón del motor más pequeño. Juegas con todo eso, al igual que supongo que en cualquier competición que vemos en la televisión, en MotoGP o en esas categorías un poco más básicas, se trabaja y se funciona así. La recompensa, como hablamos, son, pues en este caso, premio al diseño, segundos puestos, prototipo eléctrico. Existen otras, lo que os hablaba, la Seleco Maratón. Actualmente se desarrolla una competición en América, otra en Asia y otra en Europa. Fuimos a Estados Unidos en uno de los años. Yo lo que quiero es que os pongáis en la situación. No hay recursos económicos, porque esto no es oficial, no es enseñanza oficial. Para nosotros no es enseñanza oficial. Cógete 10, 15 alumnos, llévatelos a Estados Unidos, desarrolla, entre comillas, estas tecnologías muy nuevas para ellos, incluso para nosotros, y lánzate a competir. Quiero que lo intentéis ver desde el punto de vista que nos hemos encontrado nosotros. El equipo de verificación y al final las fotos. El año pasado, en la Madrid EcoCity, participamos, aunque veáis que son modelos muy parecidos, están totalmente... en ese sentido, lo hicimos bien porque nos permite, los prototipos que tenemos, tanto el Urban como el prototipo, cambiar. Es decir, el año pasado en la EcoCity, el Urban Concept, el rojo, participaba con pila de combustible de hidrógeno y este año en cambio va como Rotterdam va como eléctrico. Y en este caso el prototipo iba como eléctrico, quedó primero en su categoría y este año va con un motor diésel. O sea, te da esa versatilidad. Otras competiciones, este es el prototipo que vamos a llevar y este también. Son los dos que tenemos y que vamos implementando para poder ir mejorando. Vale, ¿qué conlleva el estar 20 años desarrollando estos prototipos? Pues una confianza de Seleco Maratón en nosotros. ¿Qué conlleva eso? Que los vehículos que ahí os veis son diferentes prototipos propiedades de SEL que nos ponen en nuestras manos para hacer el mantenimiento
y el desarrollo para mostrarlos en prensa. La Challenge no deja de ser una exposición de este tipo de vehículos para la prensa, para la promoción de la SEL Ecomaratón. Aquí veis los prototipos que tiene la SEL. Otro de los prototipos. Bueno, hemos estado en otros eventos, Salón Internacional del Automóvil Ecológico, hemos estado en el Parlamento Europeo y esto es un poco lo que nos da de comer. Luego os pondré un vídeo de si no lo habéis visto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros el problema que tenemos es la financiación. Al no ser reglada no podemos decirle a la consejería, oye, danos 10.000 euros que vamos a hacer un prototipo. No tenemos justificación. Nos van a decir, oye, dedícate a enseñar lo que te tienes que enseñar y olvídate de estas historias. Y nos negamos. Ahí hay que agradecer a muchas empresas colaboradoras, estoy seguro que a partir de este año a la Fundación Metal, para desarrollar nuevos prototipos. Este señor, para los que no sois de aquí, es el presidente de la Comunidad de Asturias. Han pasado diferentes personalidades. Y un poco lo que nos atañe era el cambio, era lo que os decía, el mismo vehículo con motor diésel a propulsión con hidrógeno. Motor eléctrico, pero la electricidad obtenida de pila de combustible de hidrógeno. Estas cosas que son un poco a desarrollar en la universidad, a nosotros nos tienen que llegar ya un poco fáciles de poder transmitir al alumnado. El perfil de los alumnos que tenemos nosotros es un perfil bastante bajo en cuanto a conocimientos básicos. A veces nos tenemos que dedicar más a enseñar matemáticas o a enseñar física que a poder desarrollar todos estos contenidos. Por lo tanto, nos movemos en conocimientos relativamente básicos. Un esquema eléctrico, que es el que utilizamos nosotros para explicar cómo funciona un coche eléctrico o nuestro prototipo eléctrico. Ya veis que es sumamente básico, la pila litio-ion con su control, el control del motor, el motor, todo totalmente básico. Estos son esquemas de nuestros prototipos. ¿Qué queremos desarrollar o qué podríamos desarrollar? Hay un campo totalmente abierto y es el que estamos viendo aquí, campo abierto. ¿Cuál es el problema que nos surge a nosotros? El problema que nos surge a nosotros es cómo podemos enseñar algo que todavía no está dentro de la enseñanza reglada. Es decir, ¿cómo puedo desarrollar o cómo puedo enseñar yo sobre motores eléctricos de propulsión cuando en mis contenidos a desarrollar ponen motor diésel, la inyección directa, el common rail? ¿Qué hago? ¿Dejo lo que me dice la consejería que tengo que enseñar y cojo lo nuevo? Entonces, ahí es un poco la pelea, que luego lo podemos hablar en la mesa redonda, que será un poco más agradable. Vale. Necesidades para desarrollar, para seguir trabajando desde la base. Aquí lo tenemos. Sobre todo implicación de empresas y administraciones. Evidentemente, el profesorado. Estos son horas extras. Nosotros para poder desarrollar para poder hacer estos coches hemos echado tardes, sábados, domingos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos. Tienes que enseñar y si te sobra tiempo, dedícalo a esto. Necesita muchísimo. Evidentemente, que el alumnado esté motivado, que tenga interés, dinero y tiempo. Sobre todo dinero y tiempo. Ilusión, ganas, pasión y compromiso, ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos. Nos falta un poco de todo lo demás. Aparte de eso, hablando un poco de las capacidades, nosotros nos tienen muy especificado, lo debo tener por aquí. Todo lo que comentaba Jorge. Nuestra base de trabajo, a la hora de desarrollar las enseñanzas, nos vienen en este Real Decreto.
Si consigo poneros algún ejemplo, que más abajo viene algún ejemplo, es la base con la que nosotros trabajamos. Aquí lo podéis ver. Por ejemplo, una unidad formativa, al principio podemos ver cómo están organizadas. Esto es un rollo, pero hay que verlo. Muy bien. Aquí lo tenemos. Nosotros trabajamos en función de un módulo formativo con un nivel de cualificación, que era lo que comentaba Jorge, en este caso de nivel 2, unas unidades de competencia asociadas. Si hablamos de sistemas de dirección-suspensión, estamos hablando de unidades de competencia, mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, un número de horas, y luego ya se empiezan a desarrollar esas unidades formativas con capacidades y criterios de evaluación. ¿Vale? No deja de ser lo mismo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos nosotros? Que nosotros no podemos desarrollar esas unidades. Nos las tienen que dar para nosotros desarrollarlas, que era un poco la labor que está haciendo el Extra, desarrollar esas unidades de competencia. No me voy a enrollar más. Lo que os decía, el dinero que se consigue gracias a la colaboración viene de, bueno, pues, de eventos como este. No se ve bien, pero en El Hormiguero, ¿qué cuesta un segundo de publicidad en una cadena nacional en prime time? Bueno, pues eso es lo que podemos ofrecer nosotros. Un poco de publicidad, de sinergia empresa-educación, y es lo que hace que, bueno, que consigamos los recursos suficientes para desarrollar estos prototipos. Y nada más, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Una presentación muy adecuada y muy bien hecha. No sé si podemos pasar a un turno de preguntas. Luego tendremos, como comentó, una mesa redonda donde comentaremos desde el punto de vista de la formación profesional y desde la universidad, y el punto de encuentro y las partes complementarias entre una visión y la otra, ¿vale? Pues si alguien tiene algún comentario, alguna